Muy buenas a todos y sed bienvenidos a Pelotazo en la Cara otro día más. El lugar en el que ya sabéis que repartimos sonrisas y fútbol. Te hablan Jorge Hernández y Fabio Márquez. Y hoy te traemos el Rayo Vallecano Crystal Palace de la final de Conference League. Pues muy buenas a todos, sed bienvenidos a Pelotazo en la Cara, de nuevo un día más, un programa especial porque en este caso nos veréis un martes, un día a lo mejor distinto a esos lunes que a veces os teníamos acostumbrados, y un día en el que hablamos de el partido más importante, yo diría, a fútbol español en estas competiciones europeas, que es este Rayo Vallecano que se juega su primer trofeo europeo, su primera final también europea contra el Crystal Palace en Leipzig, miércoles 27 de mayo a las 9 de la noche. Muy buenas, Jorge. El partido de los partidos, muy buenas ahora sí, Fabio, ¿qué tal? Y muy buenas a todos nuestros espectadores y oyentes. Como no podéis perderos nada de todo lo que supone esta final, previo y posteriormente a ella, lo único que podéis hacer es seguirnos en nuestras redes sociales. Pelotazo en la Cara todo junto y en minúsculas por Instagram, Pelotazo en la Cara todo junto y en mayúsculas por YouTube, Pelotazo en la Cara en mayúsculas y separado por Spotify y por iVoox, y Pelotazo en la Cara de cualquiera de las maneras que lo busquéis por TikTok, los del logo naranja, las dos caras que salen por aquí y las dos caras que van a defender el Rayo hasta la muerte para que consiga esta final de Conference League, porque ya sabéis que aquí en Pelotazo en la Cara lo que nos importa es este fútbol español. El Rayo, el equipo del podcast con el que empezamos allá por octubre y uno de los equipos que mejor racha mantuvo cuando la creación de Pelotazo en la Cara. Un Rayo Vallecano que está en esta Conference League, en la final ya, en el último partido, en una competición que sin duda se creó para esto, para que estos equipos tengan la oportunidad, ¿no?, de alzarse con títulos europeos y ponerse en ese punto del mapa importante en el fútbol europeo. Un Rayo que se ha cargado a Samsunspor. Luego llegó a EK Atenas y también, a pesar de que no era el favorito, luego llegó Estrasburgo con los jóvenes y con un equipo que metía miedo y decían que tal, y también se lo cargó. Y hoy sí hablamos de una final del Rayo Vallecano, de Íñigo Pérez, de Isi Palazón, de Óscar Trejo, que ya se despide, de Álvaro García, de Mendy, de Batalla, y podría decir innumerables nombres que definen, ¿no?, a este escudo, al Rayo Vallecano, y que llegaban mucho tiempo mamando lo que es Vallecas, y que ahora serán pues 12.000 rayistas los que acompañen a los guerreros de Íñigo Pérez allí en Leipzig en esta final contra el Crystal Palace, en la que se definirá ese título europeo o no para el Rayo Vallecano o para ese Crystal Palace de Jeremy Pino, Jorge. Es un auténtico partidazo y has dicho una cosa que me ha gustado bastante, que es la parte de Vallecas, y creo que han salido unas declaraciones hace muy poco tiempo que ha dicho Sergio Camello y que creo que definen perfectamente el espíritu de este Rayo Vallecano. Ha dicho que estaría encantado de llevarse la final, pero que no quiere ser protagonista, que ya vivió un poco lo que era saborear esa gloria, de meter el gol, de convertirse en campeón, de hacer a un equipo campeón, y que no le gusta demasiado, que cuando lo va a disfrutar de verdad es con su grupo de amigos, con su gente, en el barrio, en Vallecas. Sí. Y yo creo que es lo que define el espíritu de este conjunto, que ha llegado desde un barrio humilde, desde lo diferente, lo honesto, lo trabajador, y ha conseguido de hacer de un proyecto comandado por un Íñigo Pérez, llevarlo a la final y al panorama internacional y europeo como es esta final de Conference League. Sí, un Rayo Vallecano que hace 6 años volvía al fútbol profesional, estaba en segunda división, que no se lo olvide a nadie, hace tan solo 6 años, aquella temporada del COVID en la que el Rayo se metió en los playoffs como sexto en la Liga al límite y consiguió ascender a esta Liga eSports. Y hoy, 6 años después, el Rayo Vallecano, escuchen esto, porque va a jugar una final de Conference League ante todo un Crystal Palace de la Premier League, con todos los problemas que ha habido en el club, que siempre lo hemos comentado, ese problema del césped, un partido contra el Oviedo que no se pudo jugar, apresa al presidente, pues todos los pitos y todo lo que hay contra él, el estadio que está que se cae, y el Rayo Vallecano se va a plantar en Leipzig con su humildad que le caracteriza al barrio, con la humildad que caracteriza a sus jugadores, que así se mostraban ante los micros, y se van a plantar allí pues con la posibilidad
de alzarse con ese título. ¿Quién se acuerda ya de ese vídeo que hizo el Lech Poznan sobre cómo estaba Vallecas cuando tienes a un Rayo Vallecano que puede llegar a ser campeón de esta propia Conference League? Es que es espectacular la trayectoria que ha tenido el conjunto de Íñigo Pérez, el conjunto comandado por ese calvito mágico como es Isi Palazón, Sí. por jugadores espectaculares como Álvaro García en la delantera, como un Alemão que viene sorprendiendo en estos últimos partidos y que se ha convertido tal vez en delantero referente para la final, quién sabe. Es un Rayo Vallecano que yo creo que viene sobre todo con una magia por detrás, característica de equipos que pueden llegar a ser campeones, y no se lo quiero vender y gafarlos, pero es un Rayo Vallecano que tiene mucho que decir en esta final y que no llega a la final para perderla. Aunque hay jugadores como ese Ilias Akomach, que en el tramo final de la temporada ha sido muy, muy importante y ha caído lesionado, habrá otros, como decías tú, Alemão, que está haciendo un final de temporada excelente, o un Jorge de Frutos, que también está haciendo un buen final de temporada. Y no contarán, sí que es verdad, eso, pues con Ilias Akomach y Álvaro García también, que hizo muy buena fase de grupos de Conference. De hecho, fue el que más goles, el mayor goleador del Rayo en esa fase de grupos. Tampoco estará. Y Luis Felipe, que ya sabíamos en la defensa que no estaría. Por lo demás, es un Rayo que va con todo. Un Rayo que la sanción de Isi, como recordamos, es en Liga. En Europa, en UEFA, puede jugar. Es un equipo que va a ir con su 11 de gala, pero con un buen banquillo seguramente, ante un equipo duro como es el Crystal Palace. Y justamente hablando de este Crystal Palace, en lo deportivo es un Crystal Palace que viene la jornada pasada de empatar contra el Brentford y tendrá esta última jornada este fin de semana contra un Arsenal ya campeón de Premier League, por lo que no se juega nada y tendrá un partido bastante fácil. El cambio, el Rayo Vallecano se enfrentará al Alavés. Es un Rayo Vallecano que se puede llegar a meter en Conference clasificando por la Liga porque está a un único punto del Getafe, por lo que igual tiene un partido un poquito más de esfuerzo si Íñigo Pérez quiere forzar a los suyos para convertir la clasificación. Lo que decimos es un Crystal Palace que ahora hablaremos más de él, que en Conference League hizo buen papel, quedó 10º en la clasificación de la liguilla, 2 derrotas, una única más que el Rayo Vallecano, pero clasificó entre los 8 primeros el Rayo y el Crystal Palace no. Viene de echar a dos equipos muy interesantes como son la Fiorentina en cuartos de final, que es una Fiorentina que luego os comentaremos, pero lleva clasificada ya 2 finales de esta Conference League, así que aunque nos suene a poco, no es un equipo para nada flojo, y viene de eliminar al Shakhtar ganándole los 2 partidos ida y vuelta en semifinales, así que este es el Crystal Palace que se plantea en la final contra el Rayo Vallecano. Es más, hablábamos de que el cuadro difícil estaba por el otro lado, por el lado contrario al Rayo Vallecano. Una Fiorentina, como tú bien dices, el año pasado ya el Betis la tuvo que eliminar en semifinales en Conference, está acostumbrada a llegar a rondas altas. Un Shakhtar Donetsk, que es muy difícil jugar siempre allí en su casa, un equipo también bastante duro, con Arda Turán ahora mismo en los banquillos, que ha hecho muy buena temporada con el equipo. Y un Crystal Palace que se mete ahí en esa final con jugadores interesantes que ahora me comentarás tú, Jorge. Pues Sarr está por ahí arriba, está por ahí también Jeremy Pino, como hemos contado antes, defensas como Lacroix, como Chadi Riad, ex jugador también de la Liga eSports, y un entrenador, Oliver Glasner, que también sabe lo que hace, sobre todo porque son equipos Premier que sabemos que son equipos físicos y que siempre en competición europea dan el callo. Y más cuando tienen a ese Oliver Glasner en los banquillos, en la parte técnica, que es un Oliver Glasner, que me parece importante destacar, es un perfil que lleva desde 2023-2024 en el Crystal Palace, pero que es el entrenador que ha hecho ganar al Crystal Palace en su momento la FA Cup que le arrebató al Manchester City de Guardiola, que fue el título que llevaban 164 años sin ganar de historia, su único título. El año pasado, en la 24-25, le arrebató la FA Cup. Al revés, la Community Shield al Liverpool y que vienen dos títulos seguidos con Oliver Glasner, que no lo había conseguido en mucho tiempo, pero que es un Oliver Glasner que ha metido ahora en esta final al Crystal Palace, y es una final de Europa League que dirás, de Conference League, que dirás que pinta este tío aquí, pero es que este Oliver Glasner ya ganó la Europa League, ya tiene experiencia y va a revalidar su experiencia en una final europea, porque ganó con el Eintracht de Frankfurt en la temporada 2020-2021 la Europa League con ese Eintracht, un Eintracht que daba miedo, y si no que se lo digan al FC Barcelona, que acabó eliminándole en cuartos de final en su propia casa por un 2-3 como resultado. Y es un Oliver Glasner que es un entrenador austríaco que tiene 12 años de trabajo a primer nivel, que es caracterizado por esos 3 defensas, y aunque no esté siendo su mejor temporada en Premier,
la temporada y lo que le avala como entrenador en poco. general a Oliver Glasner y sobre todo con el Crystal Palace es mucho. Y tiene además una plantilla de renombre, tiene jugadores importantes como ahora miraba Jim Mateta, que es un jugador que la verdad que tiene 28 años, pero conocemos poco de él porque siempre ha estado en Crystal Palace prácticamente desde que ha dado un poco el salto, ¿no?, al fútbol importante. Es cierto que en las últimas 3 temporadas se ha consolidado como el goleador del equipo, son 19 goles, 17 y 14 en las últimas 3 temporadas. Ahora mismo es el goleador también de Crystal Palace en esta actual temporada con 11 goles. Y un jugador que, bueno, pues que sin duda hay que tenerlo en la mira, el Rayo Vallecano atrás, que a pesar del Rayo ser uno de los equipos que concede poco atrás, porque es verdad que es un equipo que concede poco, Leyen está haciendo una temporada brutal, pero tiene que estar muy encima de él. Ismail Assar, como he dicho antes, también senegalés, mucho cuidado con él. Jeremy Pino, otros jugadores que pueden entrar luego desde el banquillo como Sekir Stantus Uche, que lo conocemos bien. Es un Crystal Palace con pólvora, con mucho que dar arriba, y que va a ser un partido yo creo que también muy de ida y vuelta cuando se rompa. Es un Crystal Palace equipo inglés, equipo de Premier, al que si tenemos que ir un poco a esa magia de las finales le avalan los datos. 2 equipos ingleses han llegado a finales de esta Conference League y las 2 los han ganado sin irnos muy lejos. El Chelsea la ganó el año pasado a un equipo español, así que a ver si este año cambiamos la balanza y es el español el que gana al inglés. Partiendo un poco del histórico de finales para ver los precedentes de esta competición, que realmente es muy nueva, en la temporada 21-22 ganó la Roma con José Mourinho a los mandos a un Feyenoord con un gol de Zaniolo. En la temporada 22-23 aquí hablamos de ese West Ham, que fue ese equipo inglés que ahora sorprende que es un equipo que probablemente caiga a la segunda división inglesa. Ganó a la Fiorentina por 1-2. Tenemos un caso interesante como es la temporada 23-24, un Olympiacos también contra la Fiorentina, que vimos como 2 finales consecutivas que encadenó, que ganó con el Cavi, el Olympiacos, y es la historia importante la que íbamos a contar, la de Mendilibar, que es el único entrenador español campeón de esta Conference League, así que ¿por qué no le da el relevo a Íñigo Pérez para que lo gane? Y ya la del año pasado, que es un poco la temporada mala porque le metieron 4 goles al Betis, venía con muy buenas ideas, también con mucha magia, pero acabó cayendo frente a un grande como es el Chelsea, y a ver si este año pues el Rayo hace lo contrario y acaba ganando la final. La historia habla de que el favorito es el Crystal Palace, lógicamente, porque vimos la última participación, esa del Betis en la final, que salió mal parado contra un equipo Premier, y sí, la historia habla de que es un Crystal Palace que parece que tiene el título más cerca, pero... ¿Y por qué no? Yo creo que es lo que se preguntan ahora mismo en Vallecas. ¿Y por qué no va a ser el Rayito el que se alce con este título? Si es que puede ser. Y además, ya por añadir una última cosa, que ya sabéis que aquí en Pelotazos en la Cara nos gustan un poco estas cosas curiosas. El árbitro que va a pitar el partido es Mauricio Mariani. Es un entrenador italiano de la Serie A que ha pitado repescas del Mundial, Copa América, Champions, partidos de Conference, de Europa League. Pero importante, ha pitado el 3-0 que le marcó el Real Madrid con hat-trick de Valverde frente al Manchester City. Ya ha pitado un partido entre españoles e ingleses del que salió victorioso un español, no tomó demasiadas decisiones arbitrales importantes, pero el equipo español acabó ganando, así que ¿por qué no pensar que igual vamos a pensar que el Rayo Vallecano puede tenerlo? Es un árbitro que no es demasiado tarjetero, tiene 0,13 de porcentaje de roja por partido, que es muy poquito, tiene 3,73 de amarilla por partido, que también es muy poco. Siendo árbitro de Serie A. Por eso digo, claro, que es muy poco. Los datos son importantes. Y tiene 0,27 de penaltis pitados. Yo no pido que le pite un penalti al Rayo, pero sí que por lo menos pite justo. Suba esa estadística. Y que el fútbol avale al equipo español a ser campeón. Ya por dejar el dato del árbitro que va a ser el que va a pitar este partido. Pues a ver, siempre hay que fijarse también en el arbitraje. Esperemos que no sea el protagonista, Mauricio, en el partido entre Rayo Vallecano y Crystal Palace, que el protagonismo esté en el césped, en los 22 jugadores que hayan, y no en ese participante número 23, como es ese árbitro, que bueno, pues yo no quiero decir nada, pero es cierto que es muy fácil pitar equipos más pequeños, ¿no? Como a lo mejor el Rayo Vallecano, es muy fácil pitarles. Entonces espero que no haya ningún escándalo y que pueda ser una final justa, que se la lleve el Rayo Vallecano, por favor, pero que sea una final justa, sobre todo.
Y este es, por mi parte, todo lo que tenemos que decir en lo que respecta Sí. a la previa de esta final. 27 de mayo, miércoles, 9 de la noche, en el Red Bull Arena, construido estadio en 1956, un estadio en Leipzig, y tiene capacidad para 47.069 personas que van a disfrutar de esta espectacular final de Conference League. Pues bueno, pues suerte y al toro. Yo creo que, como se dice siempre, a ver, Rayo Vallecano, pues que seguramente cuando acabe ese partido contra el Alavés ya pensará solo en Conference League, viajarán cuanto antes. De hecho, a Leipzig, supongo, para aclimatarse, bueno, para, en fin, acomodarse allí en el hotel, dar un paseo, lo que es una concentración, porque es como debe ser. Y desde aquí, pues mandar ánimos a la familia rayista, a todos los aficionados de Vallecas y sobre todo también al equipo que haga lo mejor posible porque siempre repercutirá en beneficio del fútbol español. Por mi parte, nada más. Y con esto es todo. Esto que estáis viendo aquí en este vídeo y muchos más en Pelotazo en la Cara, así que lo que os decimos siempre, sed felices y disfrutad del fútbol. Del deporte, rey. Hasta luego.